Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Tenemos 12 bases constitucionales. Tenemos que estar felices porque de ahora en adelante todo lo que viene va a ser bueno. Vamos a tener una nueva y buena constitución. Qué bien por el futuro de nuestro país. Qué difícil lo que estamos pasando y por Dios que necesitamos una estabilidad institucional y en definitiva que toda esta cocina llegue a término. Para eso estamos acá con Ruth Hurtado, que la hemos convidado junto a Martina Rau y Luis Silva, que son los acá de siempre en el canal Esfera Pública, quienes todos los lunes estamos conversando respecto al proceso constituyente. Muy bienvenidos a todos. Gracias, Vanessa, por la invitación. Feliz de estar con esta tremenda mujer como eres tú, Vane, pero además con estos grandes hombres y uno que fue además mi colega, mi compañero, no compañere, compañero, en la convención, así que no, y el profe Silva, tremendo valor también. Miren, lo primero que les quiero plantear, a ver qué es lo que opinan es sobre estas 12 bases constitucionales, justamente porque en nuestro programa pasado todavía no se habían publicado y hay algunas cosas que llaman la atención. Me gustaría partir preguntándote, Ruth, dado que tú eres la invitada. Llama la atención que se hable de reconocimiento de pueblos indígenas y el Estado promoverá sus derechos y cultura. Tenemos un punto ahí que sigue siendo extraño. Se trataba de bases que pusieran un límite, por ejemplo, a esto de que hubiesen distintos sistemas de justicia. Si vamos a hablar de los derechos distintos de ciertos pueblos respecto de la chilenidad o de los chilenos, ya estaríamos de nuevo como entrando quizás en ese loop o estaría abierta esa puerta y uno de los principales problemas que presentó el proyecto de nueva constitución estaría nuevamente sobre la mesa. ¿Cómo analizas tú y después también, obviamente, Martín, y Luis, este aspecto de las 12 bases constitucionales? A ver, nosotros hoy día en Chile tenemos la ley indígena, la 19.253, donde establece, hace un reconocimiento a nivel legal de los pueblos indígenas y además establece una serie de beneficios, derechos que los pueblos indígenas tienen. La convención, en su propuesta pasada, digamos, eh, fue mucho más allá de lo que hoy día tenemos establecido como ley. Pese a que hay bastantes regulaciones, hoy día aún así tenemos problemas eh, con el tema de la ley indígena por el tema de la recuperación de tierra. El artículo 20A señala, ¿cierto?, que uno puede postular de manera individual y el 20B que postula a esas tierras de manera colectiva, pero ahí además dice las tierras que estuvieran en conflicto. Y ahí se malentendió por varios años, entonces las que iban, estas comunidades violentas iban, se tomaban los campos, los usurpaban, y después iban a la CONE y decían, bueno, esta tierra está en conflicto, pero no era conflicto, ellos lo tomaban como conflicto de fuerza, pero no un conflicto jurídico, o sea, que existiera un título de merced, que existiera un título de comisario, sino que lo tomaron como conflicto de fuerza, y eso provocó, la verdad es que un tremendo problema en la Araucanía respecto a la recuperación de tierra, y esto ya es un tema que lo vemos a diario, como reivindican los atentados a diario, y el problema de esto, si bien con la convención hubiera quedado mucho más malo todavía, porque reconocía sistemas de justicia diferentes, nosotros hoy día nuestro sistema jurídico reconoce en algunos casos la costumbre indígena para, digamos, dictar sentencia. Y además de eso, existe, ¿cierto?, el convenio 169, que es el Tratado de Trabajo Internacional de la OIT, ¿cierto?, que ellos lo mal utilizan para ocuparlo como eximente de responsabilidad penal o para rebajar finalmente algunas penas y tener beneficios intrapenitenciarios. Eh, por lo tanto, hoy día tenemos un tema previo a resolver, pero que con la propuesta de la convención hubiera sido aún peor. Hay que dar una solución a este tema, ya sea por una parte todo lo que tiene que ver con el tema político, nosotros lo propusimos, hacer un catastro de tierra relacionado con los títulos de merced. El presidente Piñera tomó esa posta, pero este gobierno decidió de seguir con el catastro de tierra. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la violencia. Porque una cosa, cierto, es que puede existir esta deuda de ciertos títulos, pero no puede ser que ellos a través de la violencia quieran recuperar sus territorios liberados, porque así le llaman, y seguir, cierto, en este problema de terrorismo que ha sido
este año ha sido uno de los años más violentos que hemos tenido en cuanto a ataque y en cuanto a proporción de las fuerzas. Es impresionante cómo avanzan sin ningún control. Lo vimos la semana pasada con el tema de Carmen Phillips. A ella la sentaron frente a su casa mientras le quemaban la casa. Entonces ya es más allá de un tema territorial, va más allá de un tema étnico. Aquí es un tema eh, hace un tiempo atrás el gobernador de la Araucanía lo decía, que hay un tema humanitario. No puede ser que a ti, un terrorista, además te sientes frente a tu casa a ver cómo se queman tus sueños, tus años de trabajo, tus pertenencias, tus recuerdos. Y eso la verdad es que ha sido complejo porque no es primera vez que ocurre. Y no hay ningún espacio para avanzar en un sistema de inteligencia fuerte, en avanzar en reparación a las víctimas, pero que sea una reparación real, no esa glosa que hoy día existe, que tiene que estar asociado a un fomento productivo y con muchas limitaciones de postulación y demás de monto que se le asigna. Sí, ahora antes de seguir en ese detalle, que lo sabemos un poco, pero entrando en el tema propiamente constitucional, en estas bases, en la supuesta inspiración que tienen las bases, Martín, tú cuando ves este articulado de las 12 bases, ¿qué es lo qué es lo primero que te llama la atención? Este tema que se hable de asegurar los derechos y promover, porque la palabra es promover los derechos, no es proteger los derechos de los pueblos indígenas, promover qué es lo que significa, que hay alguna, esto es simplemente una reacción así como al voleo, o se han escogido las palabras y tienen consecuencias jurídicas después. Sí, dos cosas. Uno, en términos general, yo no sé si es falta de ánimo, de carácter o qué, pero cómo el Parlamento, digamos, en este afán por no hacer la pega, digamos, sino que chutear la pelota para afuera, digamos, y que otro haga esta pega constitucional que ellos quieren hacer, avanza en materia. O sea, porque fija bordes, ¿no es cierto? Cosas básicas, pero avanza en cosas que serían propias de la discusión constitucional, ¿no es cierto? Esto de reconocer derechos colectivos a los pueblos indígenas y avanzar en ellos, lo que tú decías. El avance progresivo de los derechos sociales o definir a Chile como un Estado social. Bueno, esas son cosas propias de una discusión constitucional que debería darse con las normas de discusión que tienen los parlamentos, en fin, y que es labor parlamentaria. Entonces, lo primero que me llama la atención es cómo no se aguantan de entrar en materia, pero no quieren entrar en materia. O sea, cómo hay una contradicción en sí mismo en estas 12 reglas. O usted le da la facultad de hacer una constitución y usted se declara interdicto y no hace la pega, que es lo que quiere hacer el Parlamento, o entra en materia. Entonces, entremos en materia, discutamos cuáles son los derechos colectivos. Yo creo los derechos de las personas, del individuo, pero bueno, acá se reconocen derechos colectivos y que se va a avanzar y reconocer y promover y por tanto financiar esos derechos colectivos. ¿Cuáles son? ¿Con qué alcance? Porque eso va a abrir una puerta, como Ruth nos explicaba en algunas aristas, que es infinita. Y cada una de las cosas que íbamos viendo, hay varios términos que se ponen ahí que son nuevos, que Chile no tiene y que va a implicar un desarrollo posterior. Por tanto, me parece preocupante mucho los términos que se ponen acá y más que eso también la contradicción que hay cuando empiezan con estos 12 puntos, a gastar tiempo en esto y ni hablar, que no es la prioridad de Chile hoy día este tema. Yo querría añadir, Vanessa, a lo que ha dicho Ruth y Martín, dos ideas muy precisas. Que la primera es es la trampa que se esconde en el discurso del reconocimiento de los pueblos originarios, porque cuando uno lee la encuesta, pese a toda el agua que corrió con la Convención Constituyente, sigue habiendo bastante aprobación a la idea de reconocer los pueblos originarios, ¿no? Y claro, yo lo que leo detrás de esa aprobación es la intención de mucha gente porque haya literalmente un reconocimiento de los pueblos originarios. La trampa está en que quienes promueven este reconocimiento traen detrás una retahíla, ¿no es cierto?, de derechos, toda una ideología en definitiva, porque además al final lo de los derechos eh, eh, es importante, sí, pero definitivamente lo más preocupante de los subproductos que vienen con el reconocimiento es el poder político que se le empieza a dar y que en el caso del fallido borrador constitucional era lejos lo más grave, o sea, ya se le reconocían infinitos derechos, era una clase definitivamente privilegiada dentro de Chile, pero lo peor de todo era el poder desproporcionado que tenía en el proceso político. Y eso es lo que yo no puedo evitar de ver en este intento que se maquilla
con una fachada que tiene buena llegada con la gente. La gente en general está por reconocer la diferencia como algo valioso en sí, ¿no? Y la segunda idea, con esto cierro, es la de los derechos colectivos. A mí me carga ese lenguaje porque en el fondo tergiversa la realidad. Los derechos son de las personas, ¿no? No de los colectivos. Entonces, cuando se habla de derechos colectivos, ya se está empezando a jugar con trampa, ¿no? Y en el fondo se disimula o se trata de bypassear una discusión política que hay que tener acerca de cuál va a ser el estatuto de los pueblos originarios en determinadas situaciones, y en cambio se da por hecho de que hay un derecho a satisfacer, ¿no? Entonces la pregunta es simplemente cómo lo vamos a satisfacer, pero ya está fuera de discusión la existencia de un deber para con ellos, que es lo que marca el derecho. Lo cual, puedo señalar estas dos pequeñas trampas que hay que tener muy presente en esta base o borde constitucional, que por lo demás, como bien decía Martín, es cómico, ¿no? Porque en el fondo, por una parte, están haciendo esta pega para no hacerla, pero por otra parte se la están haciendo a quienes se la quieren entregar, entonces como de loco. Es que yo creo que Sí, la una cosa ahí respecto a lo que decía Luis y lo que decía Martín del tema de los derechos colectivos. A mí me ha tocado trabajar con muchas comunidades en la Araucanía. Y una de las cosas que ellos pedían mayoritariamente era que las tierras ya no fueran en comunidad, que las tierras fueran entregadas de manera individual a cada familia y que además ellos tuvieran el dominio de la propiedad, porque hoy día la ley indígena los trata como interdictos, porque no les entrega el dominio de la propiedad a los indígenas, solo le entrega el uso y el goce. Entonces, cuando hablamos de querer entregarle derechos, bueno, entreguémoslos los derechos que ellos necesitan, que es poder disponer de su propiedad, arrendarla si quieren, trabajarla, porque muchas veces cuando tú adquieres la tierra en comunidad, tienes que pedirle permiso a cada uno de los comuneros para todas las cosas que quieras hacer en ese terreno, y además ni siquiera es heredable para tus hijos el día que tú mueres. Por lo tanto, creo que ahí hay un gran tema con lo que ellos quieren instalar de los derechos colectivos, porque son derechos colectivos que mayoritariamente los pueblos indígenas no quieren de la manera que se les entregó ni de la manera que se les pretende entregar. Sí, lo que pasa, Ruth, es que ahí lo que tú tienes detrás es lo que estaba diciendo Luis. Acá hay una discusión política que tiene que ver con la política identitaria. La manera en que tú puedes capturar a porciones de la población y clientelizarlas y también extorsionarlas en el caso que lo necesites es creando colectivos. Y además a esos colectivos los puedes ir influenciando, ideologizando para que se opongan a otros colectivos, que fue mucho el corporativismo político que vimos presente en la Convención Constituyente. Entonces, el tema es que al hablar de esos derechos colectivos volvemos a la política identitaria y efectivamente no tenemos la discusión ni en materia política, que sería la teórica, ¿queremos política identitaria o queremos volver a la democracia liberal? Digamos, porque esa es la tensión, ¿no es cierto? Y luego tenemos el otro problema, que es lo que dices tú, Ruth, que es no poder profundizar en el tipo de derechos que estas personas quieren para sí mismas. Y eso lo hemos hablado con Richard Caifal en este canal. Ahora, lo que a mí me llama la atención de estos bordes es que en el fondo no sé si serían representativos de esa gran mayoría, supongamos solamente el 80% que votó, el 78% que votó en el plebiscito de entrada, el apruebo. Con estos bordes vamos por camino seguro, o sea, en el fondo quiero como entender eso. Ustedes que son convencionales constituyentes, Luis que es experto constituyente también, o sea, en derecho constitucional, ¿son estos bordes suficientes? ¿Estos bordes están bien pensados? ¿Qué evaluación hacen ustedes de esto? Bueno, me tiro O yo a la sea, piscina nosotros de la primero. primera... Ah, Sí, no, bueno, dale, dale. no, o sea, para nada. Sí, aquí lo que se está poniendo en muchos estos bordes es hacerse cargo de quizás un eslogan o algo de la campaña, digamos. Eso, pero las cosas de fondo no están resueltas acá, no están limitadas. O sea, ¿qué dice del sistema político? ¿Qué dice de las concentraciones de poder? O sea, piensa tú que dice que van a haber 4 estados de excepción.
si da lo mismo que hayan 4 o 10, la cosa es cuáles son, qué facultades hay, o sea, no entra en el fondo, pero dicen 4, porque claro, era la campaña importante que se limitaba el de emergencia, que se usa mucho. O sea, la verdad es que son tristes las reacciones porque te dice, oye, se garantiza el derecho preferente de los padres a elegir la educación de los hijos. Bueno, si eso también está en el borrador constitucional anterior. Lo que nos importa es que efectivamente si el Estado va a financiar de manera igual la educación particular subvencionada y la pública en igualdad de condiciones o le va a dar restricciones si es que quieren recibir fondos públicos limitando la libertad de enseñanza. Entonces, la verdad es que o entra a legislar el Parlamento o no. ¿Ah? O sea, esto aquí lo único que están haciendo es hacerse cargo de algunas preocupaciones que expresó la ciudadanía, de algunas, pero los temas de fondo importantes sobre el modelo de Estado, sobre el poder político, todo eso, no dice nada. Y las constituciones son más bien para ese tipo de asuntos. Entonces, bueno, claramente lo que dice acá uno lo lee son temas importantes, pero claramente no fundamentales y se tocan muy superficialmente y falta todo el desarrollo. Lo que preocupa en todo esto, Vanessa, es que nosotros con Martín en la convención pasada también teníamos bordes, los famosos 4 límites que teníamos en la convención. Y uno de esos 4 límites era respetar los tratados internacionales que estuvieran vigentes, que estuvieran ratificados y vigentes en Chile. Y cuando tú analizas parte de esos 12 puntos, muchos de esos 12 puntos están contenidos en distintos tratados internacionales. Pero cuando revisamos, por ejemplo, la norma que ellos ponen de la libertad de enseñanza y que los padres puedan, ¿cierto?, elegir la educación de los hijos, pero en ese texto pasa lo mismo que pasó en la convención. Había un bonito titular, pero parece que lo que habían escrito con la mano izquierda lo borraban de nuevo con el codo izquierdo, porque seguido de eso dice, según la autonomía progresiva e interés superior del niño. Entonces, con eso, finalmente tú por más derecho preferente que le pongas al padre, porque no dice derecho preferente de los padres, habla del derecho preferente de las familias, que ahí ya cambia también el concepto, pero eso va a depender del bien superior del niño. Y este niño, sabemos, ¿cierto?, por la ley de garantía de la niñez, que tienen hoy día las herramientas para concurrir a un tribunal y denunciar de alguna manera a los padres que no están respetando lo que ellos quieren. Por lo tanto, el respeto irrestricto, ¿cierto?, a el derecho preferente de los padres también se está pasando a llevar. Nosotros tuvimos bastantes límites, los límites los daban lo mismo. Y hoy día vemos cómo han dicho algunos, oye, pero si podemos poner de experto a Atri, a Baza, a Loncón, a Sepúlveda, que son los nombres que yo he escuchado, y tú dices, bueno, porque son esos mismos expertos que los tuvimos en la convención, o sea, en un año, que nunca quisieron cambiar ni un milímetro de la línea que ellos se trazaron, que era entregarnos una propuesta de convención totalitaria. Por lo tanto, ¿cuál va a ser lo diferente ahora? Y es ahí un poco lo que decía Martín o Luis, que el Congreso para algunas cosas sí puede, para algunas cosas lo puede pautear. Ahora están proponiendo que el Congreso sea quien sea el garante de este órgano, pero el Congreso para redactar una nueva norma es interdicto. Ahí no tiene habilidades, no tiene responsabilidades, no tiene ninguna atribución para hacer nada, y eso llama la atención porque es un Congreso que fue electo en noviembre, que tiene legitimidad política, que tiene representatividad de todos los sectores y siguen dilatando finalmente o delegando más bien su responsabilidad en cuanto a ser cierto, a poder redactar una nueva propuesta, ya sea a través de reforma o incluso un reemplazo, tal como se hizo con la reforma anterior. Pero el Congreso aquí se ha negado obstusamente a querer ellos entregar la solución y vemos en la encuesta que cada día crece más la opción de que hayan reformas y si uno suma los que quieren reformas y los que no quieren hacer nada, es mayoritario a los que hoy día quieren una nueva convención. La nueva convención, como le llaman, ¿cierto? Que más bien otra convención, lo que busca es dilatar las urgentes necesidades de las personas y seguir finalmente haciendo esperar a temas que hoy día necesitamos tratar urgentemente, como son la inflación y la inseguridad, sobre todo. Yo creo que estas 12 bases, además, son el ejemplo más palmario de la convicción no explicitada que el Congreso tiene de que les toca a ellos proponer una reforma. Es decir, ellos lo que están haciendo en la práctica es demarcar el ámbito en el que se va a mover un órgano que va a ser un delegado del Congreso.
obviamente que si el Congreso termina siendo además, no solo quien le pone los límites, sino que supervigila que esos límites se cumplan, entonces ya no cabe ninguna duda de que la supuesta convención es literalmente una extensión simplemente del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso le pone los límites y además vela porque esos límites se cumplan. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que va a hacer esa convención y el trabajo que podría hacer el Congreso? Absolutamente ninguna. Y de hecho yo creo que al final eh, lo que se pretende evitar, que es salir de una vez por todas del loop en el que nos mete el argumento de que esta fue una constitución, ¿no es cierto?, hecha en dictadura y que fue una constitución hecha de espalda al pueblo. No se va a cumplir porque va a ser una constitución hecha por el Congreso, pero de espaldas. O sea, va a decir, hecha por el Congreso, pero con una máscara, ¿no? Con lo cual, creo que su legitimidad es mucho más débil, mucho más precaria que si se presentara, uno, abiertamente como una reforma, ¿no? Dos, como una carta en blanco de nuevo una convención. O sea, cualquiera de las dos opciones va a tener más legitimidad en el mediano y largo plazo que la solución que nos están proponiendo hoy día, que es una de rayado de cancha bastante exhaustivo, porque en el proceso anterior tuvimos 4 límites bastante, diríamos, esenciales, o sea, difíciles de discutir. Ahora no, ahora están entrando en un terreno mucho más estrecho, ¿no? O sea, realmente el marco es más estrecho y además con poder de supervigilancia eventual, con lo cual yo creo que realmente están poniendo las bases de un producto que en el muy corto tiempo va a ofrecer demasiados flancos de legitimidad y vamos a estar peor de como estábamos cuando partimos. Sí, a mí lo que me So- parece es que so- esto se so- resolvería más o menos fácil si es que hiciesen un plebiscito de entrada y en el plebiscito de entrada estableciesen que la gente pudiese elegir nuevamente los mecanismos, etcétera. Porque qué es lo que Coloma dice, no, nosotros no estamos disponibles. Yo no sé qué le pasa a la UDI. Yo, francamente, es como, ¿qué le pasa a la UDI? Es como, ¿qué les pasa realmente? Porque si hay algo que hoy día, que tenemos dos resultados demasiado en los extremos opuestos. El apruebo que se hizo bajo una presión mediática sobre la gente y con la violencia desatada y mucha gente con miedo a que la violencia no parara, etcétera, etcétera, ese apruebo, que también había mucha gente legítimamente que quería una nueva constitución, comillas, pensando que le iban a dar una buena y nueva constitución. Y luego la realidad, que esto es como en la película de Walt Disney, y se casaron felices para siempre, y los que hemos estado casados y los que están casados saben, ahí empieza la pega. ¿Mm? No es que, listo, ahí se terminó la película, no, viejo, ahí comienza la película. Bueno, un poco así es como lo ha vivido la gente con este proceso ahora. Entonces, es muy probable, como decía Ruth, que hoy día si se hiciera un plebiscito de entrada nuevamente, la suma entre los que no quieren y ya están chatos con el tema y los que prefieren que lo haga el Congreso, probablemente podría llegar a superar a la suma de quienes quieren una nueva constitución y con eso cerramos el capítulo, hacemos la reforma, se plebiscita la reforma y se cierra el puesto. Pero ¿por qué la UDI y Chile Vamos en general están absolutamente cerrados a esta opción y siguen bailando el tongo? Martín, tú querías decir algo y te interrumpí, del octubrismo. Sí, no, lo que tú preguntáis no tengo idea. La verdad es que yo tampoco lo entiendo por qué se compraron este cuento y siguen pegados en esto, pero a mí me da pena que no entiendan cómo salir jugando para adelante. Porque si yo fuera parlamentario, que no pretendo serlo, porque encuentro una pega muy loable, pero la verdad es que, en fin. Mira, encuentro que es triste que no entiendan que la mejor política pública o la mejor forma de hacer la pega política es hacer el trabajo. Si los parlamentarios se pusieran a trabajar seriamente en hacer las reformas constitucionales que quisieran hacerlas y explicaran por qué quieren cambiar tal o cual cosa, por qué quieren darle derechos colectivos a no sé qué, no por qué tal o cual. Bueno, efectivamente mostrarían que son capaces de hacer un trabajo intelectual, de hacer un trabajo para el futuro del país y claramente se validaría esa institución que hoy día tiene sobre un 90% de rechazo, digamos, que no marca nada. O sea, no tienen nada que perder, pero sí tienen mucho que ganar si hacen su trabajo. Entonces, yo no entiendo, aparte del tema fiscal del costo que implica hacer otra convención, que nadie lo quiere asumir, pero yo creo que realmente los parlamentarios no entienden que están farriándose una oportunidad
de salir jugando, tomar un fierro caliente y marcar nuevos liderazgos, nuevos temas, poner discusión política en serio, que a la derecha claramente le hace mucha falta, ¿no es cierto? Porque estamos bailando el ritmo que nos pone la izquierda. Bueno, en una discusión ideológica nos permite precisamente defender, jugar y proponer temas de futuro. Entonces, yo no veo o no entiendo, y se relaciona con lo que tú preguntabas, por qué se han comprado esto de hacer un nuevo proceso, se enredan con esto de los límites, en vez de hacer su trabajo en el marco institucional que existe, con un parlamento recién electo. Y no lo comprendo y creo que es un error enorme. Ah, Vanessa, mira, a mí me tocó estar en la mesa, A en ver, esa mesa negociadora. Estuve en 4 oportunidades nosotros como Partido duraste poco, Republicano. Ruth. ¿Ah? Duraste poco. Es poco, sí, poco. Llevamos 40 días y no avanzan y siguen habiendo muchos no. Pero a lo que voy, y yo un día le dije a 2 personeros, a uno de RN y a uno de la UDI, le dije, ¿Quién le dijo? Nos quedamos todos con la copucha, porque justo se le cortó. Justo la mejor pero es que parte, la ellos mejor parte. Ahí. Ruth, de nuevo, porque justo te quedaste pegada, estamos todos intrigados. hacían con el No nos escucha, yo creo. lado, No, no. No nos escucha. porque Pero del vamos, frente los aplaudían por su propuesta. Entonces le dije, ese es el problema que de, Ruth, es que te Ruth, aló, quedaste vais- pegada, no, te yo les quedaste decía, pegada. ese es Tienes el que problema partir que de está haciendo. cero. Ruth, Ah, ¿Qué Tenés ya te que voy, partir decía? voy. de Bueno, eso. ¿Qué le decía ahí a Se los nos fue. personeros? no, ahí va a volver a entrar. Ahí va a volver a Se, entrar. Oye, se picó. pero No. la fórmula de Sharper es increíble. Él dice, si el Congreso es el mandatario, entonces es porque delega su poder y luego el Congreso también tiene el derecho de exigir que ese mandato se cumpla a los encomendados. Lo que pasa es que en el Claro, fondo yo creo que la pregunta que hacías tú, Luis, de por qué el Congreso no asume, es porque el Congreso no quiere asumir la derrota tampoco en caso de que sean derrotados. Y yo le digo una cosa, mi hunch es que si seguimos adelante con la destrucción del país que estamos viviendo, porque esto es la retroscadora octubrista, mientras nos dedicamos a analizar las 12 bases, etcétera, ellos a través de el señor Eidelstein se meten a las Fuerzas Armadas, se meten a la PDI con la señora Toá, se meten a Carabineros con la señora Orellana, están desmantelando por dentro nuestras instituciones, nuestras Fuerzas Armadas y de orden. La gente no entiende nada, ni siquiera tienen la sensibilidad, o sea, todos los chilenos que es lo que queremos, seguridad a nuestro país, la integridad territorial, pero cuando se trata de temas de la Fuerza Armada no nos interesa verlo, no nos interesa analizar, no nos interesa nada. Es muy impactante lo que pasa entre nuestros deseos y aquello que efectivamente permite la condición del cumplimiento de nuestros deseos. Entonces yo tengo la intuición de que si esto sigue adelante de esta manera, acompañado con el proceso de desmantelamiento del país, vamos a probablemente enfrentar un plebiscito de salida en que se rechace lo que se proponga. Así de simple. con oye, con, me voy a perdón. conectar sin cámara porque me equivoqué de puerta, entonces me voy trasladando a otra puerta. Ya. Un poco para cerrar lo que les estaba contando, que en esta mesa, digamos, cuando le vamos presenta su propuesta y se la entrega a cada una de las otras fuerzas políticas, toda la izquierda, yo les decía, ese es el problema que ustedes tienen, porque quieren aplausos de la izquierda y no de su sector. Buscan estar validados en la izquierda y eso es lo que nos ha hecho mal, porque ustedes están pensando en el aplauso fácil, digamos de alguna manera, pero no en su gente, en representarla. Y bueno, obviamente no les gustó, pero eso es lo que yo vi dentro de estas conversaciones y por eso finalmente nosotros nos retiramos, porque era de verdad desastroso ver cómo solo proponían y promovían el camino a dar solución finalmente a las personas una nueva convención. No había otra vía, nunca hubo la oportunidad de discutir lo que nosotros planteábamos, que era que esto finalmente se discutiera en el Congreso. La fórmula la fórmula de Chalper que leíste, Vanessa, para mí es la confirmación, yo no la conocía, pero es la confirmación total de que en el fondo esto es una reforma hecha por el Congreso, disfrazada con la fachada de una convención electa por la gente. Es decir, el Congreso pone las bases, el Congreso verifica que el producto entregado sea acorde con el mandato. Punto final, digamos. Entonces, ¿para qué engañar a la gente con todos los costos que implica, no solo económicos, que ya son importantes, sino de expectativas, ¿no?
que obviamente van a rebotar en la legitimidad al final del producto, y con todo el desgaste que esa supervigilancia puede suponer, porque en el proceso en el que participaron Martín y Larrut tan activamente, no hubo ni una intervención de la Corte Suprema, que era la que tenía que velar. Se intentó involucrarla, pero entiendo que no resultó. Pero acá puede ser muy distinto, po. Acá obviamente cabe el escenario en que el Congreso no se meta precisamente para reforzar la apariencia de que ellos no lo están haciendo, pero cabe la posibilidad que desde dentro, porque va a depender cuál fuera el mecanismo, cabe la posibilidad de que desde dentro haya eh, un deseo, ¿no? de intervenir en el proceso para ganarse el electorado, confirmar la razón por la cual fue elegido. Las cámaras son siempre una buena razón, en fin, ¿no? Y las mismas tensiones que hay dentro del Congreso que pueden convertir, ¿no es cierto? Esto es como puede ser como la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética se sacaban la mugre, pero en terceros países, ¿cachai? Se iban a Afganistán a sacarse la mugre, se iban a Vietnam a sacarse la mugre, se sacaban la mugre en Cuba, nunca se pelearon entre ellos directamente, ¿no? Y aquí puede pasar lo mismo, es decir, las fuerzas políticas mantienen esta apariencia, ¿no es cierto?, de que están haciendo la pega, pero tienen a la convención como este ring, ¿no es cierto?, en donde con los disfraces de los elegidos se sacan la mugre. Sí, oye, yo solo agregar que, bueno, coincido en el análisis y sobre lo que decía Vanessa, efectivamente hay varios planos de temas, ¿no es cierto? Hay planos de temas que lo típico que uno hace el análisis, la encuesta de ayer, ¿no es cierto? Que decía que, claro, la primera prioridad es la delincuencia, después el tema económico, y eso está. Y claramente son temas muy preocupantes y tenemos que hacer propuestas, pero Vanessa nombraba un tema que no es menor y que nos tocaba ver que hay temas que a la gente por lo general no le interesan, las Fuerzas Armadas, sistema político, qué sé yo. Pero efectivamente es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Las personas que estamos involucradas en esto es precisamente decirle a las personas que son importantes, explicarle por qué son importantes y lo que nosotros vivimos en el proceso de la convención y en la campaña del rechazo fue eso, fue hacer charlas, contacto, caminar, recorrer y explicarle a las personas por qué temas que parecían tan lejanos, la plurinacionalidad, la justicia diferenciada, sí le afectaban y la gente lo entendió. Entonces acá no hay que menospreciar a la ciudadanía, no hay que tratarlos como interdictos tampoco, pero hay que hacer la pega de la pega académica, la pega del activismo, la pega todo eso hay que hacerlo, ¿ya? Entonces yo creo que acá lo que pasa es que no hemos asumido tampoco, y lo pego con lo que decía Luis Alejandro, que los parlamentarios muchas veces los sobrevaloramos y les pedimos esa pega intelectual y les pedimos que miren adelante y busquen lo mejor para el país en el largo plazo y no lo van a hacer. Lo que hacen los Martín, parlamentarios es buscar su ventana de Martín, oportunidades popular y simplemente ahí actuar. Entonces, la pega efectivamente que hay que hacer, hay que poner esos temas, forzar que la ciudadanía entienda que esos temas son importantes y ahí los parlamentarios van a reaccionar porque la ciudadanía va a exigir que esos temas sean relevantes. Pero no podemos quedarnos callados, precisamente tenemos que preparar el ambiente para que esos temas sean relevantes a la ciudadanía y hay que generar opinión en fin, repetir, reiterarlo. Pero lo que está pasando hoy día es que hay una derecha reactiva que actúa en los temas que son relevantes, bueno, ojalá lo hiciera, pero en los temas que al menos creen ellos que son relevantes, que hoy día más encima ese diagnóstico está equivocado, y una izquierda que va poniendo los temas de largo plazo. Y es ahí donde nos hemos estado equivocando porque analizamos cosas de diferentes planos y terminamos tan enredados como estamos hoy día con la propuesta del señor Chalper, que es cualquier cosa, digamos. Martín, pero tú les pides intelectualidad y hoy día se está debatiendo en el Congreso si los perros son, o sea, los animales son o no sintientes. Entonces, de eso estamos preocupados, de eso está preocupado el Congreso, está preocupado de la eutanasia que lo volvieron a poner en tabla. Esos son los temas que hoy día a Chile le importan. Obviamente que no. El No, aire en las papas fritas y el cargador no, pero lo que universal sí y el chip importa en los es perritos. eliminar el delito de traición a la patria y por lo tanto la pena de muerte a la traición a la patria. No sé por qué será tan importante, suma urgencia. Aún, yo no entiendo que no se esté viendo lo que aquí se está haciendo, si detrás de No, todo y esto se lo está... divertido en ese caso, que efectivamente es de los pocos casos que queda pena muerte en la justicia militar, hagamos una encuesta. Ahora que se está eligiendo el fiscal nacional, ¿no es cierto? Oiga, ¿qué fiscal queremos? ¿Uno más duro o menos duro? En Chile, no es que yo esté a favor ni nada, pero efectivamente hagamos una encuesta. ¿Los chilenos están a favor o en contra de la pena de muerte?
Y el Congreso está legislando quitar el poco caso que hay. A lo que voy es que se abren debates que efectivamente no son relevantes, como dice la Ruto, no son las cosas más urgentes para el país, pero más encima con una lógica, bueno, y ya sabemos cuál es. Preguntémosle a la ciudadanía si es que quieren saber qué es lo que piensan de esos temas. Oye, Martín, si le pregunto, yo te puedo mandar, ahora no la puedo mirar porque voy a salir de la sesión si voy a mi WhatsApp, pero a mí me llega semanalmente una encuesta en donde la pregunta por la pena de muerte se hace. No es Plaza Pública, eso es otra encuestadora, pero el porcentaje de aprobación a la pena de muerte es Altísimo. altísimo. Sí. Lamentablemente es tan alto como el aborto, pero ¿Sí? por lo menos uno podría exigirle coherencia a los que están a favor del aborto en base a la estadística, decir, bueno, entonces simplemente la pena de muerte también, y te dicen que no es cierto? No, es que eso supone que tú partes de No. la base de que cuando se aborta, efectivamente hay un ser humano que se está dañando y que no nace, pero como esta gente cree que lo que tú sacas es una célula cualquiera y que de ahí no se sigue nada, entonces a partir de una creencia que niega el conocimiento biológico y de la cual forman parte sectores importantes de los científicos también, entonces hay una negación de la realidad, por lo tanto la fe, tú estás poniendo en una misma categoría, te estás pegando un salto categorial en términos de que el aborto es un tema de fe, es creer Claro, que las personas pueden ser abortadas y seguir siendo personas, o sea, porque no estás matando a nadie, digamos, o sea, es claro, así de absurdo. Lo que yo le decía claro, siempre claro. a mis estudiantes, le decía, cuando decían, profe, ¿usted está de acuerdo en contra del aborto? Y yo le decía, a ver, que levante la mano el que aquí fue abortado, digamos. Listo. Bueno, Claro, Reagan lo decía, pues siempre los defensores del aborto ya nacieron, no le han preguntado a los que no Claro, han nacido. exacto, claro. es una fe. Entonces, como es una fe, lo otro, en cambio, es empíricamente tú lo puedes constatar que es una persona, ¿no es cierto?, que va al tema de pena de muerte. Pero lo que yo quiero dejarle como sobre la mesa es que esta forma de hacer política va de la mano de una estrategia, que es ir levantando cortinas de humo para avanzar en aquello que no se ve, que la gente no registra, que la agenda no pone sobre la mesa, y entonces ponemos sobre la mesa solo estas cortinas de humo una y otra vez, y por mientras nos desmantelan y nos desestructuran el país por debajo. Si ese es el tema, esto no es que de repente se les ocurrió hacer por eso las polémicas es lo que más les gusta, una polémica sobre esto o lo otro. Lo van haciendo de manera tal que hay como un doble camino. Uno es el camino que va debajo de la superficie mediática, que no se entera la gente. ¿Cuándo la gente se enteró de lo que se estaba haciendo con el Instituto Nacional? ¿Cuándo la gente se enteró de qué se trataba todo este tema de la reforma educacional? Hubo, claro, debates muy técnicos para élites, pero ¿cómo a la gente le llegó esto de cómo te va a afectar a ti? De eso no se hacen cargo. Lo mismo la reforma procesal penal. ¿Cuándo la gente entendió que gracias a la reforma procesal penal el criminal iba a tener abogado gratis y la víctima no, digamos? O sea, ¿cuándo a la gente se le dijo todo eso? Y por mientras van con una y otra cortina de humo. No sé, Martín, tú querías comentar algo, yo me largué ahí. No, Vanessa, no, sí, no. mira, yo quería comentar respecto a lo que tú decías. Hoy día nosotros estamos con una tremenda amenaza que es el comunismo. Y hay algunos que dicen, no, pero si ustedes lo demonizan. No, es cosa de ver la historia, es revisar la historia y ver cómo ellos han intervenido, se han metido en todos los grupos internos, en las familias, en los colegios, en los sindicatos, en distintas agrupaciones. Y hoy día tenemos un enemigo gigante que lamentablemente aquí hay grupos que hoy día, imagínate, en la Cámara están negociando con ellos para que quede la señorita Carol Cariola, ¿cierto?, de presidenta de la Cámara. Entonces tú cuando ves a fuerzas políticas que están creciendo, como el PSG, pero los ves que quieren negociar presidencias de la Cámara a fin de cuentas, digamos, para entregar sus votos al Partido Comunista, te das cuenta que la lucha de poder finalmente los nubla. Esa lucha de poder, de alcanzar el poder, les da lo mismo negociar con quien sea. O sea, están negociando con quienes nos querían llevar al precipicio y tal como ellos han dicho que retrocedimos un paso, pero vamos a avanzar dos, y que siguen con su plan y que no han cambiado un milímetro de nada, ni el presidente, ni ninguna de sus fuerzas, pero siguen estos grupos nuevos que uno esperaría que vinieran a renovar, ¿cierto?, esta política añeja, pero que se entregan a querer negociar porque les van a entregar, ¿cierto?, 5 presidencias en la Cámara. Entonces ahí tú dices, ¿dónde está finalmente el compromiso? ¿Dónde está? ¿Está con las personas? ¿Está con mis electores? ¿Está con mis militantes? ¿O está con tener el poder? Y eso yo creo que ha sido, y lo conversábamos el otro día, que hay una especie de
amnesia cada vez que llegan al Congreso en este microclima que no logran estar conectados con la realidad de la gente y los saca del foco de la conexión, los saca de la tierra, de tener los pies en la tierra y empolvados, digamos, no solamente estar con los pies en la tierra, sino que empolvados, conociendo la realidad de las personas y los hace vivir en una burbuja que lo único que esta burbuja busca es poder, 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 y se infla esa burbuja con más poder. Así es, mis estimados. Yo ahí quería agregarles el tema de cuál es la opinión que les merece a ustedes. Los temas en disputa. Bueno, el árbitro. Obviamente que esto de que pueda ser la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional eh, nos despierta sospecha después de la genuflexión que le hizo la Corte Suprema. No sé si ustedes lo recuerdan, cuando la señora Vivanco fue a darle y la Corte Suprema le dio las gracias a los constituyentes por permitirles, si es que se aprobaba el proyecto, seguir adelante con su pega. O sea, fue de los momentos realmente más eh, pusilánimes que yo he visto en la historia de mi país. Luego el Tribunal Constitucional, que hoy día es amigo del gobierno, y por eso es que el gobierno que siempre estuvo en contra del Tribunal Constitucional, para que usted vea, mi estimado telepensante, ya lo sabe, lo hipócritas que son, ¿no es cierto? Que siempre estuvieron contra el Tribunal Constitucional, hoy día lo ponen como una proposición, como una posibilidad. Porque ahora, como sí está capturado por ellos, entonces ahora sí, ¿me entiendes? Entonces, y después el otro tema, el mecanismo de reacción, los escaños reservados y la paridad. Esos serían los temas fundamentales y si cada uno hace un análisis un poco de qué es lo que le parece, podemos partir con Martín, qué es lo que le parece este tejido de tensiones para darle el cierre al programa de hoy. No, olvídate, es repetir una fórmula tan demostrada que no funciona. Y me refiero a los escaños reservados y la paridad, digamos. Y yo lo discutí con varios parlamentarios que están hoy día en ejercicio. Y les decía, oye, de partida la paridad, que salga el que tenga más votos, digamos, porque más encima que perjudicó a las mujeres en este caso, en el caso ahí Luis Alejandro nos puede explicar bien cómo funciona la paridad. Y los escaños reservados, que decir, por un tema racial, que las personas tengan un cupo, una pega asegurada, es como aberrante, digamos. Y el argumento de los parlamentarios de centro derecha era, no, es que esto llegó para quedarse. Pero ya, pero ¿cuál es el argumento? O sea, ¿a dónde está la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, la igualdad democrática, el nombre que le queráis poner? No, no, es que llegó para quedarse. Entonces ahí te das cuenta que no hay liderazgo, hay populismo. Entonces todas estas fórmulas que tú estás poniendo son muy volubles en la medida que las personas que va a tocar defenderla en caso de que entre en conflicto, que obviamente van a haber conflicto, bueno, van a ver la encuesta antes de tomar una decisión. Lo mismo que hizo la Corte, ¿no es cierto? A nosotros nos tocó poner un recurso de protección. Fuimos el único recurso que pusimos. Se falló después de un año y tanto. Un recurso de protección. Por suerte son rápidos. ¿Cómo será el resto de la justicia en nuestro país, digo? Entonces, mira, encuentro que se está repitiendo la historia de la convención, más tutelada por el Parlamento, como decía Alejandro, se va a enredar más, va a ser más complicado, y volviendo a lo que decía la Ruth, la urgencia de Chile no es esto hoy día. Si el Parlamento quiere gastar tiempo y recursos en esto, que lo haga, hay que elegirle, que no cree otras cosas, pero que yo creo que hoy día hay otros temas bastante más urgentes y más urgentes que muchas de las leyes que se están tramitando hoy día. A mí definitivamente el tema de los escaños reservados me parece que debiera estar fuera de la discusión. Yo no logro entender a alguien que me diga, mira, esto llegó para quedarse, con la experiencia que hemos tenido, ¿no? Y no me refiero solo a la experiencia de la convención, que ya es suficiente para que cualquier persona de derecha entienda que los escaños reservados no nos convienen, sino también por lo que significa de nuestra experiencia con los pueblos originarios en Chile. Es decir, entregarles escaños reservados en la práctica significa reconocerles un estatuto que no tienen, es decir, porque al final tú el voto, digamos, que representa ese escaño en el Congreso, el voto es de una fuerza política, ¿no? El voto es de una fuerza política, y aquí lo que tú estás diciendo es, mira, existe una realidad que se llaman pueblos originarios, que tiene tal entidad que se justifica que tenga un voto particular en el Congreso. Y tú decís, ¿dónde está esa realidad? ¿No? ¿Dónde está esa realidad fuera de las palabras que la han creado? ¿No? Y entonces cuando la gente dice, mira, esto llegó para quedarse, ¿de qué me está hablando? O sea, lo único que llegó para quedarse es un discurso impuesto, ¿no?
por una fuerza política que se manifiesta con violencia en la calle y desafiando la realidad, lo que nos permiten captar los sentidos, ¿no? Y ahí la Ruth nos podría dar cancha, o sea, nos podría dar clase, admiten, ¿no es cierto?, la creación de una realidad, ¿no? A partir de las palabras, ¿no? Admiten la creación de una realidad que eventualmente terminará transformándose en una realidad gracias a la palabra, ¿no? Pero es que aquí debiera ser al revés. Entonces yo no puedo entender que en Chile se acepte la creación de estos escaños reservados, que en la práctica significa distorsionar severamente, porque tampoco es la paridad, que ya es una distorsión del voto, como bien decía Martín, pero que por lo menos respeta el signo político, ¿no? Acá es crear una distorsión muy grande en el sistema electoral chileno, ¿no? Con serios perjuicios en el proceso al que están llamados. Y de hecho, en buena medida, a mí me parece obvio, el proyecto constitucional de la convención fracasó porque las reglas con las cuales se eligieron los constituyentes no representó la voluntad de Chile, ¿no? La distorsionó. Y por eso dentro se creó esta caja de resonancia que estaba convencida de estar hablando del nuevo Chile y su proyecto fracasó. No, Luis, y además que a eso sumamos que del padrón indígena podía votar 1.200.000 personas y votaron 250.000 personas. O sea, ni Imagínate. siquiera eligieron a sus propios convencionales. Y de hecho la suma de los electos sumó 89.000 votos. Había, había convencionales electos con 61 votos. Entonces tú dices, ese voto costaba lo mismo que la sumatoria, por ejemplo, de la Marcela Cubillos, que la Marcela sumó en su conjunto 89.000 votos. O sea, sumó lo mismo que sumaron los 17 escaños reservados. Y la Marcela votaba por uno, ellos votaban 17. Ese es Entonces el ahí punto. es donde también se hace una distorsión democrática, porque finalmente, si tú dices ya, van a haber cupos, démoselo dentro de las listas y que la gente decida. A nosotros en la Araucanía nos ha pasado que por años hemos tenido en las diferentes elecciones personas que son de los pueblos indígenas y la gente no vota por ellos. Y hay otros que sí vota por ellos, por ejemplo, el senador Guaytumilla, que ha sido senador, ha sido alcalde, hizo muy buen trabajo como alcalde, después fue intendente, eh, pero no quiere decir que porque tengan un apellido indígena, la misma gente de ellos los va a elegir, al contrario, prefieren elegir a gente que tiene una sensibilidad distinta a los temas que a ellos les interesa, por lo tanto, en la Araucanía, después de que vimos, ¿cierto?, todo este análisis electoral y post plebiscito, ¿cierto?, del 4 de septiembre, las comunas que tienen mayor cantidad de personas indígenas votaron mayoritariamente por el rechazo. Entonces, ellos, ¿por qué buscan tener estos escaños reservados? Porque buscan poner a gente también ahí, más que a Claro, ciertas personas que piensen eso diferente, es. porque lo que decía Vanessa hace un rato, este grupo o esta moda de los grupos identitarios, lamentablemente en eso la izquierda nos ha ganado a nosotros y se ha comido el relato y los vende casi como algo folclórico también, no poniendo el acento en lo que realmente son y representan. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a arrebatar todos estos discursos, a cambiárselos de, cuando hablan de perspectiva de género, ¿por qué no podemos hablar de perspectiva familiar o de las familias? O sea, empecemos a hablar de lo que realmente importa, de lo que realmente a la gente le interesa, darle herramientas a los padres para cómo poder, cierto, conversar ciertos temas con los hijos, que son difíciles ciertos temas, por cierto, pero no puede ser que esto se lo estemos entregando al Estado cuando el Estado no ha sido capaz de administrar nada bien. Entonces no puede ser que además lo más preciado que tenemos, que son los hijos, se los entreguemos a ellos para que ellos les digan y les hablen de un tema que es tan sensible como es el tema sexual. Sí, aquí hay además todavía mucho paño por cortar, porque entre esos 12 puntos también está el compromiso de Chile a nivel constitucional con el cuidado de la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, lo que podría ser cualquier cosa nuevamente. O sea, no es que ahí se puso un borde, al contrario, ahí se dejó fijo que esto va a ser tratado a nivel constitucional, probablemente en un guiño para las nuevas generaciones que tienen mucha sensibilidad con esto. Pero el punto es que la constitución no puede ser una herramienta política para ganar votos, como dice la Ruth. O sea, esto es como, y para ganar los votos de quienes no ven absolutamente ninguna consecuencia, ni siquiera en contra del medio ambiente, de promover este tipo de buenismo, ¿no es cierto?
Y además, cuando nosotros, o sea, lo que plantea Ruth del tema folclórico, de hacer de todos estos grupos y a través de sus derechos colectivos, es casi como lo que decía Luis, este relato construido a través de la palabra, porque ni siquiera los pueblos indígenas quieren esto, ni votan por la gente que supuestamente tendría que representarlos, ni nada. Bueno, es que todo eso es, ellos construyen el traje, que es el ropaje, que es la carátula, ¿no es cierto?, que se exporta al extranjero de la defensa de pueblos indígenas respecto de la opresión del Estado de Chile para poder avanzar un terrorismo que está de la mano con el narco internacional. Entonces, ellos necesitan construir este relato y necesitan de los pueblos indígenas transformarlos en esto, a pesar de que mayoritariamente los pueblos indígenas no tienen nada que ver, y eso lo vimos con el rechazo de un 75% en las zonas de mayor concentración de población indígena, no tienen nada que ver con el tema, uy, mira quién está ahí. Ah, qué buena. Oye, nos queremos despedir porque vamos Sí, estamos a terminando el visitar programa. José Antonio, mándale un saludo a los telepensantes. espérate. Estamos muy internacionales, ¿ah? Pero Solo, absolutamente, ¿a dónde solo van? para saludar y decirles lo intensa y activa que puede ser Ruth, ¿ah? Que no pierde instante. Vamos camino a Punta Arenas con Ruth en una gira por todo Magallanes, así que les deseamos lo mejor y un gran saludo. Aquí les devuelvo a la panelista estrella, ¿ah? Un abrazo. Ya, un abrazo. Adiós. Sí, qué bueno que van a Punta Arenas y qué bueno que hay que llegar a todas partes, como decía Martín, hay que hacer Una ese foto del trabajo. árbol. Queremos Ajá. una foto arriba del árbol. Una foto Seguimos arriba del nosotros árbol. dando Ya no esta sé, batalla ya- cultural, así que los dejo, chiquillos. Un gran Ya abrazo y nos salió gracias, medio- Vane, por la un invitación. abrazo Buen grande. viaje. Chao, Ruth, Chao, buen Ruth, que viaje. estés muy bien. Buen viaje. Gracias, chao. Estábamos Oye, desordenados hoy día, pero igual es entretenido, porque uno cambia un poco el Sí, esquema. Sí. sí. Entre Luis ahí con su fachada en movimiento. No. Podrían creer, oye, yo quiero aprovechar de agradecer a McDonald's que me ha facilitado las instalaciones para este live. Oye, pero yo sí me gustaría cerrar con una sola idea. Lo que planteó Martín, digamos, en términos macro, estos bordes ya lo vimos, lo analizamos, mi estimado telepensante, en forma media desordenada, pero además yo amanecí muy resfriada, entonces tampoco estaba muy bright con mis intervenciones, pero sí nos podemos dar cuenta que a partir de un par de conceptos, como decía Martín, como el Estado social de derecho, social y democrático de derecho, o este compromiso a nivel constitucional de defender el cuidado de la conservación de la naturaleza que nos puede llevar de nuevo a los animales sintientes, esto y lo otro, etcétera. El reconocimiento y promoción de derechos colectivos para los pueblos indígenas a los cuales ellos renuncian. En el fondo lo que yo quiero es terminar por destilar esto, porque y el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Me imagino que eso para Chile Vamos fue como la bandera del triunfo. Sí, pero es que lo que pasa es que la CAM no ha sido calificada de terrorista y que a nivel internacional todos estos grupos de resistencia narco terroristas del sur son vistos como pobres indígenas oprimidos por el Estado de Chile. Entonces el Estado tampoco, en tanto Estado, en tanto gobierno, ha ido afuera a contar el verdadero relato de lo que viven los pueblos indígenas, los pueblos, diríamos, es uno más algunos pueblos indígenas en Chile. Así que yo creo que hay mucha gente que hoy día con el solo hecho de entender lo que significa el Estado social y democrático de derecho, si hay gente que entiende de lo que es el derecho garantista, Luigi Ferraioli, el marxismo metido en tribunales, eh, dejar al derecho de propiedad como un derecho de segundo rango, porque eso es lo que está detrás de todo esto. No es de primer rango, porque el derecho de propiedad desiguala, ¿me entiendes? Entonces, los derechos de primer rango son los que igualan. Eso es lo que está a la base del Estado social y democrático de derecho. Si nos tomamos esto en serio, toda la gente que estamos en contra del socialismo ya debiéramos de votar rechazo. ¿Se entiende? Yo no quiero hacer ese llamado, pero lo vamos a analizar en los programas que sigan y es que al final, si uno toma solamente estos bordes, en que como dices tú, Martín, ya se avanzaron una serie de conceptos que establecieron contenidos duros, potentes, bueno, esto ya es una constitución socialista, Estado social y democrático de derecho. Puede cada uno hacer su reacción y cerramos. ¿Aprobamos o rechazamos? No, no, oye, no, no quiero repetir lo mismo, pero efectivamente un par de cosas. Uno, hay palabras muy potentes en esos bordes, muy potentes que ya dicen para dónde va esta micro. Lo deja muy encauzado, aparte de todo lo que ya analizó Luis Alejandro del enredo operativo que podría ser esto, pero lo deja
bastante encausado. Y lo otro es cómo efectivamente nos empezamos a comprar palabras, empezamos a hablar conceptos, dieron varios ejemplos de personas de nuestro sector que hablaban con el concepto de ellos, incluso el concepto de pueblos originarios, pero todos estos conceptos, los derechos colectivos, los escaños reservados, todo esto. Y cuando empezamos a usar esos términos ya perdimos la batalla ideológica, la batalla cultural. Entonces es súper importante entender y analizar cada una de estas cosas que se proponen. Y este es un debate constitucional y me ha llamado la atención que estos bordes que ya fijan contenidos duros, ¿han visto cuáles han sido las reuniones, el análisis o las minutas técnicas? Nada. Sí, es que en serio es patético cómo han estado discutiendo cosas tan importantes que tienen un impacto al futuro del país. Y con esto cierro, quizás, claro, es súper fácil hablar de que la delincuencia, porque en los últimos 10 años se duplicó la cantidad de homicidios en Chile, está bien, y eso lo entienden todas las personas y le afecta directamente. Pero es que esto es mucho más importante y lo que nos cuesta es cómo explicarle a las personas que esa gran clase media, quizás que trabaja y se esfuerza y que su paseo de fin de semana es al mall y son felices con eso están mucho mejor de como estaban antes, bueno, esto sí le afecta esa posibilidad de desarrollarse. Entonces yo creo que hay que ser súper crítico, tenemos que dar esa pelea de hacer que la gente entienda que estas cosas tienen efecto, o sea, que un Estado social y democrático de hecho sí tiene efecto sobre el desarrollo futuro del país, sobre los impuestos, sobre muchas otras cosas. Así que nada, pues, peligrosísimo y vamos viendo qué pasa con esta centro derecha entreguista y como decía Ruth. Y yo agrego algo que ha dicho Martín, tú, Vanessa, y lo dijo la Ruth también, una idea que me llevo de este programa muy clara y quiero compartirla con todos los telepensantes que nos siguen y nos van a seguir, que es la cuestión de las prioridades. En el fondo, aquí una muy mala señal desde el Congreso y desde el gobierno, ¿para qué decir?, respecto de cuáles son las prioridades. Y mientras más tiempo se gasten en la discusión constituyente, mientras más fuerzas inviertan en ello, con el consiguiente descuido, porque obviamente que el recurso fuerza, el recurso tiempo es limitado, con el evidente descuido de lo que son las prioridades hoy día, seguridad en primer lugar y luego economía, mayor el distanciamiento que los políticos van a generar con la gente. Y por lo tanto, peor peor el sustento de cualquier paso que den en cualquier dirección. Es decir, mientras más sea la distancia, más les va a costar después, uno, a que la Constitución sea aceptada, que la Constitución realmente sintonice con las necesidades de la gente, pero dos, también las decisiones que puedan tomar en materia económica o de seguridad. Es decir, mientras más sea la distancia que se vaya generando con el tiempo, cualquier paso que den en orden a corregir va a ser peor acogida por la gente, porque decir, mire señores, ustedes han estado hablando puras leceras, ahora no me venga a decir qué es lo que tengo que hacer, porque obviamente cualquiera de estas medidas, en lo económico y en la seguridad, que realmente tenga la potencia para corregir, ¿no?, va a doler, va a costar, va a exigir sacrificio por parte de todos, ¿no? Y claro, cuando el sacrificio te lo pide alguien que ha estado, ¿no es cierto?, disvariando con un tema absolutamente secundario hoy día, como el de una nueva constitución, bueno, menores posibilidades de que te hagan caso, menores posibilidades de que colaboren, ¿no? Entonces yo me quería ir con como tú muy bien dijiste, con este destilado eh, de las intervenciones de tuya, Vanessa, de Martín, de la Ruth, ¿no?, del tema de las prioridades, para que todos los que estén viendo este programa ayuden a centrar, ¿no?, la atención de quienes tienen hoy día la responsabilidad en lo que verdaderamente importa. Claro, lo que pasa, Luis, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Martín, también lo que han dicho. El problema es que para hacernos cargo de esas prioridades, primero tenemos que hacernos cargo de que esa realidad ha sido construida ex profeso, de que hay una red tejida y que esto fue probado entre el Partido Comunista, la FARC, que entrenaron a gente del sur de Chile, y eso está en los correos de Raúl Reyes, en los computadores. Hay un vínculo entre la ex ministra de Desarrollo Social con el señor líder de la CAM. Hay un derecho garantista que se está aplicando permanentemente en favor y a favor del criminal, y eso tiene que ver con ideología. Se está introduciendo la perspectiva de género en tribunales y en nuestra legislación, y eso tiene que ver con ideología, o sea, la destrucción de la igualdad formal. Entonces, todo lo que está pasando con la inmigración, que es uno de los focos más importantes de nuestra inestabilidad, De Polo lo dijo, le vamos a meter inestabilidad al país, está asociado con el objetivo de desarrollo social número 1 de la Agenda 2030, que Narváez, Boric, esto no es
no es tierra planista o como le digan, no, esto es que ellos te lo están diciendo en la cara. Entonces el problema es que para resolver los temas de seguridad, nosotros tenemos que dar la batalla ideológica en contra del tipo de mundo que ellos están avanzando a través de estas políticas paso a paso. Si el hecho de que no cierren las fronteras no tiene que ver con que no podemos cerrar las fronteras, tiene que ver con que no quieren hacerlo porque es parte de su plan, la desestabilización del país. Entonces el problema es que esto es como cuando en un evento al que yo fui decían, pero a la macrozona sur no ha ido el presidente Boric. Y yo decía, pero esto todavía no entienden que el presidente Boric cuando va a la macrozona sur se junta justamente con la gente que está, y ahí mandó a su ministra y todo, que son los que digamos, están asociados al narcoterrorismo. ¿Para qué le piden que vaya? ¿No? Como que todavía nosotros vivimos, no terminamos de darnos cuenta que este es un gobierno revolucionario, que avanza una revolución, que tiene una agenda, y que dentro de esa agenda, la destrucción del Estado de Derecho es fundamental para imponer el tipo de gobierno que quieren. Y les juro que no soy conspiranoica, les juro. Ese es el tema. Entonces, las prioridades que nosotros tenemos, nosotros todavía estamos pensando como en el Chile de antes. Esto acá se está haciendo y tiene redes claramente tejidas hacia Venezuela y está asociado a un modelo que se quiere impulsar desde el Foro Sao Paulo para todo el Cono Sur. Y eso es así. Ya negarlo es un absurdo. Si salen en la tele y te lo dicen, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en las prioridades en el fondo lo que yo quiero transmitir, ¿se acuerdan a Lavín con las llaves? Cuando estuvo a punto de ser elegido presidente en su campaña frente a Ricardo Lagos, el tema de la seguridad no es un tema de llaves, no es cosismo político, no es arreglarlo con un par de reglas, es una lucha mayor, ideológica, profunda, en contra de una revolución que está avanzando y que nos está capturando por dentro de todas las instituciones. Entonces, ese es el tema, no es llegar y mejorar a Carabineros, no es llegar y cerrar las fronteras, es que quienes hacen eso tienen que venir de la otra agenda, de la agenda de un Chile libre, de la agenda por la que se decidió el país con esa gran mayoría con el rechazo. Ese es el tema. Entonces yo lo veo más complicado, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, nos vemos próximo lunes yo voy a estar en Guatemala, chicos, mi estimado telepensante. Así que voy a dejar el programa a cargo de nuestros dos colaboradores estrellas de Esfera Pública. No te oigo, Martín. Por algún motivo no se te oye, pero no te veo muy Está bien. igual que el Parlamento delegando las funciones sin preguntar. Está Claro, creando un organismo nuevo, ¿ah? hay que preguntarle al pueblo, a los telepensantes. Vamos a hacer un plebiscito. Me Eso, parece, que en me el chat se parece. pronuncien. Si le damos permiso a la Vanessa para que se vaya a Guatemala o no. Vamos a trabajar allá a la Marroquín y hacer una serie de conferencias sobre lo que pasaba en Chile para ir, ¿no es cierto?, haciendo esa conciencia también de la que hablaba Martín a nivel internacional. Luis, Martín, Súper muchas bien. gracias por haber Un estado en placer Esfera una vez Pública más. hoy día. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, Vanessa. Chao, Chao, Chao. Martín.